Hola amigos, muy buenos días. Francisco Flores nuevamente con ustedes, y en este video es muy importante continuar con el tema de los conflictos. En el video pasado estuvimos platicando un poco de por qué la gente le tenemos tanto miedo a los conflictos, y lo generalizo porque estoy seguro que esto sucede para todas las personas que están en este mundo, ¿sí? No existe una persona que no pueda sentir ese miedo, esas sensaciones de incertidumbre que provoca el tener un conflicto y el buscar resolverlo como tal. Pero ¿qué es un conflicto? El tema de hoy es ¿qué es un conflicto? En realidad un conflicto es algo que se contrapone a lo que nosotros deseamos o a nuestras ideas. Es algo que está en contra de lo que estamos buscando. Y de alguna manera el conflicto se va a basar en función de lo que hemos vivido. La personalidad que tenemos cada uno de nosotros estará modificando qué tan grave puede ser un conflicto. Un conflicto, al final, debemos de definir si es un conflicto, si no es un conflicto, pero esto no nada más es en dos sentidos. Hay una gran variedad, una gran diversidad de grados de conflictos que podamos tener. Y reitero, está mucho en función de qué tan grave es, qué tan fuerte es, pero sí es muy importante recordar la personalidad que nosotros tenemos. La personalidad que nosotros tenemos va a exponenciar o a minimizar el conflicto como tal. Y seguramente algunas preguntas que podemos hacer sobre el conflicto es precisamente cómo sabemos claramente que si es un conflicto o no, cómo se comporta ese conflicto, cómo influye en que lo tengamos o no lo tengamos, y cómo influye en nosotros ese conflicto. Sin duda son preguntas claves que si no las quisiéramos resolver, vamos a tener respuestas diferentes, y esas respuestas diferentes van a ser tan grandes entre una y otra persona que el conflicto significa que no es lo mismo. Por tal motivo, quisiera mencionar que el conflicto no utiliza la palabra definición como tal. En mi punto de vista muy personal, el conflicto es un concepto. En la definición, ¿sí?, es una serie de palabras que se manejan de manera universal y que funciona para todas las personas y en todas partes del mundo. El concepto es algo que está involucrándose lo que piensa la persona, lo que perciben las personas sobre ese tema, y por tal motivo, al tener una gran variedad de sensaciones y de opiniones sobre la definición o la descripción de lo que es un conflicto, entonces es un concepto. Y esto es importante tenerlo, porque al final sabemos entonces que el conflicto tendrá una definición muy diferente e independiente para cada uno de nosotros, y a su vez con esto una gran variedad de formas de cómo podríamos atacarlos. De alguna manera los conflictos van a presentarse de manera interna también. No solamente es la discusión entre las personas, entre la persona de allá y la de acá, no, sino también en nuestro interior. Esto se debe a que nuestro pensamiento trabaja continuamente entre lo que debería de hacerse y lo que deberíamos de pensar, entre los valores que tenemos, entre la moral, la ética, y todo eso genera conflictos internos. Sin embargo, cuando no hemos analizado el tema a fondo, realmente esto nos va a dar una complejidad mayor. Podría estar seguro que muy pocos de nosotros hemos analizado de manera profunda un conflicto como tal. Podremos analizarlo, seguramente estamos analizándolo, pero estamos analizando el tema, pero no estamos analizando el entorno completo del conflicto. Y en muchas ocasiones trabajamos y actuamos de manera considerable hacia ese conflicto, pero trabajamos sin el detalle de información que requerimos para poder hacerlo bien, para poder hacerlo de manera completa. Muchas ocasiones reaccionamos ante los conflictos, y esta reacción nos lleva a tener todavía un trabajo mucho más superficial hacia los conflictos como tal. Por tal motivo, este concepto de conflicto es muy importante, y de manera concreta vamos a decir entonces que el conflicto es una pelea. El conflicto es una discusión entre personas, entre compañeros de un grupo social. El conflicto es una pelea entre tus familiares, con tus familiares, entre nuestra familia. Pero también el conflicto es una parte interna, es la pelea que tienes internamente entre lo que debes hacer y lo que quieres hacer. Porque son aspectos muy importantes que van a ir trazando las soluciones que vas a tener a cada uno de los conflictos. Entonces, es algo muy importante. Recordemos, el conflicto es algo con el que vivimos toda la vida, ¿sí?
Y si vivimos toda la vida con un conflicto de manera permanente, entonces deberíamos de ser expertos solucionando conflictos, pero no tenemos una metodología. Todo mundo lo hacemos de manera independiente, todo mundo lo hacemos de una manera a base de la experiencia. Y no necesariamente es así. Si le damos una gestión, una administración al conflicto, podríamos tener, con ayuda de esa metodología, una mayor garantía de lo que queremos tener como beneficio o reducción de daños, porque recordemos que el conflicto no solamente son daños que vamos a recibir, también pueden ser oportunidades y beneficios, que estaremos viendo ese tema un poco más adelante. Entonces no olvides darnos un like, regalarnos un like, compartir el video con tus compañeros, con tus amistades, seguramente tendrán también inquietud sobre este tema, ¿sí? Y síguenos en nuestras redes sociales. Más adelante, como hemos platicado, estaremos llevando un poco más este tema hacia los conflictos para que te podamos presentar al final algo con el que he venido trabajando, una metodología precisa, ¿sí? Que nos va a ayudar, que te va a ayudar a que, si tú lo deseas tomar, tengas una forma de gestionar los conflictos. Muy buenos días.